Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. En esta ocasión nuestro tema, no vuelvas con lo que no conviene. Sucede que hacemos nexos y establecemos conexiones no todo el tiempo con lo que mejor nos conviene y resulta. Y en el camino esas conexiones se van tornando, usando palabras de la Biblia, en yugo desigual, que al final resulta en tristeza, resulta en tremendos fracasos en nuestras vidas. Y bueno, el sentido común nos dice cortar con aquello, pero luego, pasado un tiempo, parece que volvemos de nuevo a establecer esas conexiones. Con eso tiene que ver nuestro tema. No vuelvas con lo que ya no conviene. La Biblia nos habla a este respecto en muchísimos textos, y de ellos tomaré el que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 5 y verso 3. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Parece un lenguaje y una amonestación demasiado elevada para la gente del común, que diría, bueno, yo no soy santo, yo no soy santa. Pero no nos dejemos impresionar negativamente con esto. En realidad, Dios requiere y reclama nuestras vidas en un nivel que la misma Biblia llama santidad. Significa que nosotros no es que vamos a ser perfectos, pero debemos constantemente y conscientemente tratar de evadir todo aquello que no nos construye bien y aquello que nos roba más bien y nos aparta del propósito de Dios y de sus promesas para nuestras vidas. De tal manera pues que esta escritura, entre otras, dice que hay que renunciar a ciertos temas y a ciertas cosas, incluso ni siquiera que sean razón de una conversación, tal como lo hemos leído. Ahora, esto me lleva a una pregunta. ¿Por qué la tendencia de volver a lo que no conviene? ¿Por qué la Biblia dice que cortemos con esto, que esto no nos conviene, que resistamos volver a lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué volver a lo que no nos conviene? Atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, tendemos a volver a lo que no conviene en razón de falta de arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento, amigos, no solo es sentirse mal por algo que uno hizo mal. A veces nos dolemos más bien por causa de las consecuencias o el castigo de nuestras malas acciones. Pero sentir angustia, sentir dolor por las consecuencias de nuestros descarríos, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, amigos, es llegar a la convicción total de haber obrado mal, de haber transgredido la ley de Dios y de haber atentado aún contra nuestras propias vidas y contra lo más sagrado y lo más vital en nuestras vidas. Entonces el arrepentimiento es ese dolor producto de la convicción de haber defraudado, no consecuencias de malas acciones, no castigo, no, de haber defraudado a alguien. En este caso, a Dios. En segundo término, puede ser que a nuestros seres más significativos, una esposa, hijos, etc., y así defraudar en muchos aspectos vitales. Pero cuando no hay un arrepentimiento verdadero,
la persona vuelve a las andadas otra vez. Porque, hombre, ya se le olvidó el susto, ya se le olvidó la angustia, ya se le olvidó la urgencia que le vino de cambiar aquello por lo mal que resultó. Ya cuando todo eso se va de sus sentidos, entonces vuelve a sentir la misma atracción hacia aquello que no le conviene. Así es que, amigo, amiga, ¿quieres no volver a lo que no te conviene? Procura un verdadero arrepentimiento. Segunda respuesta, ¿por qué la tendencia de volver a lo que no conviene? Bueno, conexiones insanas de relaciones es parte de la respuesta. A veces, a solas, somos capaces de decir, no, esto yo no lo quiero en mi vida, esto no me conviene. Pero bajo la influencia de otras personas, entonces de pronto comenzamos a aflojar la convicción. Comenzamos a flexibilizar un no que ya habíamos determinado. Entonces comenzamos de nuevo a establecer esas conexiones con algo que ya nos hizo daño o que ya causó daño a otros, algo que no es del propósito de Dios, algo que contraría la palabra de Dios. En fin, a base esto de conexiones insanas, tenemos que revisar nuestro esquema de relaciones. Tenemos que dejar cerca nuestro a personas que realmente contribuyen, no a personas que nos van a llevar al punto del riesgo y a la hora del problema no nos van a ayudar a recoger pedazos. Esas personas, cuando tú te encuentres derrumbado, amigo o amiga, en tu caso también, esas personas simplemente te van a dar la espalda, se van a escurrir por allí y te van a dejar a solas con el problema. Y tú vas a estar pensando, pero ¿dónde están mis amigos con los que yo compartí en esto, que me ayuden a salir de este embrollo, que me den un consejo, que me den una palabra? No estarán allí. Estarás a solas recogiendo pedazos y sintiendo la vergüenza y las consecuencias de haber vuelto a algo que no te conviene. Así es que conviene revisar relaciones. ¿Qué clase de amistades tienes? ¿Qué clase de conexiones tienes? Porque, hombre, lo que no edifica en tu vida, lo que no suma, te va a restar al final de cuentas. La Biblia dice que hay relaciones entre personas que terminan siendo un yugo desigual para aflicción de aquel que los establece. Tercera respuesta, ¿por qué la tendencia de volver a lo que no conviene? Por causa de malas costumbres que no han sido erradicadas todavía. Hay ocasiones donde no son personas, no es la influencia de otras personas, simplemente son costumbres que solo hemos por ahí puesto a un lado, pero que no hemos erradicado de raíz. Por lo general, costumbres que adquirimos en la infancia, en la primera juventud, etcétera, se pueden convertir en un nivel de cojera en nuestras personas, de debilidad, que nos puede llevar a fracasos rotundos en la vida. Entonces hay que preguntarse, ¿de qué costumbres me he hecho yo que me van a perjudicar seriamente en algún momento? Y eso, amigos, eso habrá que revisarse en todo sentido. Lugares que uno frecuenta, gustos que uno tiene, la televisión, el cine, lo que uno lee, como dije, los sitios que uno frecuenta, las actividades de las que uno participa. Todo eso hay que observarlo como para poder nosotros saber si hay algún sistema de hábitos, algún sistema de costumbres que hay que comenzar a atacar seriamente, con miras a erradicarlo completamente como mala costumbre, lo cual nos va a librar de cualquier cantidad de problemas a nivel futuro. Y número 4, con lo que voy cerrando,
¿Por qué la tendencia de volver a lo que no conviene? Debilidades no tratadas. Y quiero diferenciar entre costumbres no erradicadas y debilidades no tratadas, porque las costumbres no necesariamente son debilidades. Las costumbres solo son puentes que se van estableciendo hacia algo más que va a ser destructivo. Las debilidades efectivamente ya son situaciones en nuestras personas que ya son como un enemigo interior. Y entonces todos tenemos debilidades, no hay nadie que no las tenga. Las debilidades, lo he dicho antes aquí en este programa, las debilidades toman forma diferente en cada persona. Lo que es una debilidad para mí no lo es para ti, lo que es una debilidad para ti no lo será quizá para mí. Lo importante es que cada quien se conozca lo más que sea posible. Y dentro de ese autoconocimiento habrá que estar bien conscientes cuáles son las debilidades que uno tiene. Hay personas con debilidades en el manejo del dinero, hay personas con debilidades en temas éticos, hay personas con debilidades en el aspecto de su sexualidad, hay personas con debilidades en cómo hacen negocios, en fin. Yo creo que cuando hablamos de debilidad humana, no hay ningún escenario, no hay ningún contexto de vida que esté libre o exento de la debilidad humana, porque donde un ser humano pone sus pies, la debilidad llegó y se hizo presente. Entonces, amigo, amiga, pregúntate qué debilidades no tratadas hay en tu persona para que comiences en una campaña abierta contra todo eso, para que esas debilidades no te lleven, así como estamos diciendo, no te hagan retornar a cosas que no te convienen, que no te edifican y que te van a traer mucho dolor y tristeza más adelante. Pues bien, leía de la carta a los Efesios capítulo 5 y verso 3 lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está diciendo la Biblia que cortemos de tajo con algunas cosas. Lo que se menciona en el texto es apenas unos ejemplos de lo mucho que se pudiera poner en lista. La gran pregunta, ¿por qué esa tendencia de volver a cosas que no nos convienen y que no nos edifican? Hay 4 razones básicas, amigos, que les he brindado en esta ocasión. 1, la falta de un verdadero arrepentimiento. 2, conexiones de relaciones insanas que establecemos. Cuando una relación no es para edificación, hombre, es mejor comenzar a poner distancia. 3, por malas costumbres que no han sido erradicadas. Costumbres que pareciera que adornan a la persona, pero solamente la debilitan. Y número 4, ya que hablo de debilidad, también incluyámosla de una manera específica, debilidades no tratadas. Amigo, amiga, haz un inventario, haz un recuento de todo esto en tu persona, como para que esto no se convierta en poderes de atracción que te lleven a situaciones de las cuales ya te levantaste, situaciones que ya resolviste, pero que te pueden volver a significar un tremendo conflicto, un tremendo dolor de cabeza. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No vuelvas con lo que ya no conviene. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.